Y 7:12 de la mañana, a esta hora vamos a darle la bienvenida a Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Buenos días, señor Crisólogo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, hace unos días nada más el Ministerio de Economía y Finanzas anunció este plan de Impulso Perú, donde hay bastantes aristas relacionadas tanto al pasaje, al subsidio también, en este caso, por ejemplo, del empleo juvenil. ¿Cuáles son los principales beneficios de este eventual subsidio que se pretende realizar del 55% en el salario y a qué actores se involucra? Quizá el sector privado, el sector público. Coméntenos más acerca de ello. Sí, gracias por la pregunta. Es una medida que consideramos es apropiada y pertinente debido a la situación de mayor precariedad laboral que actualmente vienen enfrentando los jóvenes, principalmente a raíz de la pandemia. No, de hecho, el año pasado, en el 2021, la tasa de informalidad laboral juvenil en las zonas urbanas del país llegó en el 2021 a su nivel más alto de los últimos 13 años. ¿No? Y también observamos, por ejemplo, que solo en Lima Metropolitana, 1 de cada 2 trabajadores jóvenes perciben remuneraciones que no le alcanzan para cubrir los costos de una canasta mínima familiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la implementación de este programa de incentivos para la creación de empleos formales en el ámbito juvenil es bastante acertada. Además, tal como hemos venido señalando a través de diversas columnas de Miguel Jaramillo en nuestro portal de análisis de políticas públicas Desafío Perú, es justamente en la etapa juvenil que las personas tienen una mayor probabilidad de transitar desde la informalidad hacia empleos formales y de mejores salarios, ¿no? Entonces, es una medida que de alguna manera trata de solucionar este problema de la informalidad juvenil, pero sin embargo los efectos finales de este programa dependerán mucho de cómo se vayan implementando el resto de las medidas incluidas dentro del Plan Impulso Perú, así como otras políticas que se vienen impulsando desde el Ejecutivo y el Legislativo en el ámbito laboral. Economista Crisólogo, respecto a los trabajadores jóvenes, explíquenos qué contempla el Plan Impulso Perú al respecto, acerca de este incentivo económico para las empresas privadas que contraten a trabajadores entre 18 y 29 años. Sí, existen una serie de beneficios que ya más o menos ha venido adelantando el viceministro de Economía. Todavía no se ha publicado el proyecto de ley que van a enviar al Congreso, pero lo que ha planteado es de que existan un porcentaje de subsidio al salario que vayan a recibir estos jóvenes, que vaya a ser pues, digamos, mayor, por ejemplo, cuando lo contratan a los jóvenes de manera indefinida y también cuando contratan a trabajadores jóvenes, mujeres, ¿no? Debido a que este ha sido un segmento que particularmente ha sido más afectado por la pandemia, ¿no? Correcto, señor Crisólogo. Por otro lado, durante la pandemia, el inicio en el 2020, también se trabajó en un decreto de urgencia que planteaba un escenario similar a lo que se está realizando. ¿Qué se puede trabajar en este plan de Impulso Perú para que el impacto sea suficiente con relación a la generación de empleos en ese sentido? Sí, hay dos aspectos principales que se tienen que trabajar, ¿no? Por un lado, tiene que ver con, digamos, una menor complejidad para poder acceder digamos, estos programas de subsidio a la planilla, ¿no? De hecho, ese fue uno de los principales problemas que manifestaron el sector privado dentro de, digamos, para acceder a este tipo de beneficios y poder crear este tipo de empleos, ¿no? Empleos formales para los jóvenes. Pero creo que también existen otros aspectos que podrían llegar a limitar la efectividad de esta medida de política, ¿no? Por un lado, existen una serie de medidas en el ámbito laboral que ya vienen de alguna manera incrementando mucho los costos de contratación formal, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con estos temas de las restricciones a la tercerización laboral, los planteamientos de la remuneración mínima vital y otras medidas también vinculadas a la negociación colectiva y sindicalización. Pero definitivamente lo que más va a influir en la efectividad de este tipo de medidas tiene que ver con qué tanto puede llegar a reactivarse con el Plan Impulso Perú la inversión privada. No existe herramienta más efectiva que la inversión privada para la creación de empleos productivos y de calidad.
Lamentablemente, las perspectivas de crecimiento de la inversión privada se han deteriorado significativamente, primero por factores locales, asociados evidentemente al clima de incertidumbre política y regulatoria, pero ahora ya más que nada vinculados a este tema de un entorno internacional menos favorable, tal como lo ha demostrado el anuncio de la postergación del proyecto Yanacocha Sulfuros realizado el día de ayer. Entonces, digamos, es una medida positiva, pero enfrenta muchos riesgos que de alguna manera necesitan ser abordados por este plan Impulsa Perú para que pueda realmente tener los efectos que se esperan, ¿no? De hecho, el viceministro señaló que con esto esperan generar alrededor de 200.000 empleos formales. Entonces, justo para que pueda lograrse eso, hay que de alguna manera limitar estos riesgos que podrían perjudicar a la efectividad de la medida. Para quienes sintonizan el informativo de Radio Nacional, estamos conversando con Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía IPE. Al año, usualmente cuando hablamos de la fuerza laboral, se habla también de la incorporación de 300.000 jóvenes a nuestro mercado, ¿no? Y también se habla de la brecha creciente que tenemos a nivel de la informalidad, al 86%, ahora agudizada por la pandemia. ¿Cuál es la situación actual de estos jóvenes respecto a la informalidad? ¿Cuántos de estos 300.000 consiguen trabajo formal? ¿Cuántos no? ¿Y cuáles son las políticas enfocadas a los que no? Porque estamos hablando de los que sí consiguen trabajo y probablemente sea la tajada más delgada de esta torta. Sí, como les comenté, la tasa de informalidad laboral de los jóvenes en el 2021 llegó a su nivel más alto de los últimos 13 años. Es decir, la pandemia ha generado que retrocedamos básicamente hacia el 2008, ¿no? En términos de informalidad laboral de los jóvenes. Entonces, lo que nosotros vemos es de que esos 300.000 jóvenes que entran al mercado laboral año a año, 9 de cada 10 por lo menos lo hacen a través de empleos informales, ¿no? Y definitivamente esa es una de las brechas que se tienen que cerrar justamente con este tipo de medidas. La efectividad, como les comentaba, finalmente de este tipo de medidas va a depender mucho de cómo es que logra finalmente recuperar el gobierno a través de este plan Impulso Perú las perspectivas de crecimiento de la inversión del sector privado. Correcto, señor Crisólogo. Por otro lado, por ejemplo, en el 2021 teníamos alrededor de 30.000 jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban. Esto al 2019 fue superado evidentemente en un 20%. En comparación o en todo caso para estos últimos 2 años, que es 2021-2022, ¿qué acciones se pueden tomar para revertir esta situación? Porque evidentemente, como ya lo hemos conversado a lo largo de la entrevista, la pandemia ha sido un factor muy importante para también la lucha, o en todo caso que se presente desempleo en nuestro país. Sí, efectivamente, una de las medidas que se podrían tomar tiene que ver con subsidios a la planilla que está planteando el gobierno. Es sumamente relevante este tema de la focalización que se está haciendo para, primero, atender a los trabajadores jóvenes más vulnerables, ¿no? Porque se está planteando de que esto vaya principalmente a trabajadores que ganen hasta 1.600 soles, ¿no? Que es más o menos los niveles promedio que reciben los jóvenes en el ámbito formal. Eso es uno, pero lo importante también es cómo es que esto está tratando de resolver la situación de mayor precariedad que están, digamos, enfrentando los jóvenes, que efectivamente hay muchos que ya no están ni siquiera ni trabajando ni estudiando, ¿no? Los famosos ninis. ¿No? Entonces, definitivamente esto es un incentivo para que las empresas de alguna manera puedan atender a este segmento de la población. Pero ojo, lo que también mencionó el viceministro es de que esto tiene que ir acompañado de un programa de capacitación, ¿verdad? Porque muchas de estas personas lamentablemente han tenido de que salir de los estudios de manera muy abrupta para poder insertarse al mercado laboral y tal vez no puedan contar con todas las capacidades, habilidades o las competencias necesarias para poder insertarse en estos programas, o mejor dicho, en estos empleos formales. Entonces, tiene que venir de la mano este subsidio también con temas de certificación de competencias, programas de empleabilidad, creación de capacidades, ¿no? Que de alguna manera
hagan y permitan de que tal vez ese subsidio no sea utilizado para que puedan entrar estas personas o estos solamente por 3 o 4 meses dentro de la planilla electrónica, no dentro de un empleo formal, sino que se mantengan de manera sostenida durante un buen tiempo para que así puedan tener una mejor trayectoria laboral, ¿no? Porque como les comentaba desde el inicio, es justamente en la etapa joven, ¿no? En la edad, en la etapa juvenil, en donde las personas tienen una mayor probabilidad de pasar de la informalidad hacia la formalidad. Claro, hay que aprovechar ese momento. Pero ¿qué piensan actualmente los empresarios sobre los jóvenes del Perú cuando salen egresados de alguna carrera técnica o de alguna carrera universitaria? ¿Por qué duran tan poco? 3, 4 meses son los periodos de prueba y que de pronto se decantan por alguno de los que están pasando este periodo, o ¿qué sucede? Sí, existen una serie de factores que vienen afectando actualmente las perspectivas de contratación del sector privado, ¿no? Tienen que ver como por ejemplo con estos temas de las nuevas regulaciones laborales, así como también las perspectivas de crecimiento de la inversión privada. Pero en general con el tema de los jóvenes, lo que más pesa finalmente es un tema de costos, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver actualmente con este programa, de alguna manera puede reducir estos costos de contratación. Definitivamente para los empresarios es una enorme oportunidad contar con jóvenes, pero como les comentaba, es una gran brecha importante el tema de las capacidades que ellos pueden tener para que poco a poco puedan consolidarse en este tipo de empleos más productivos y más formales. Claro, el empresario podría verlo también como una inversión, ¿no? Es alguien que está siendo educado en la cultura corporativa, que va a tener una fidelidad, también lealtad a la marca o a la empresa, y pensar a largo plazo en darle las oportunidades a la fuerza juvenil de trabajo. Muchas gracias al economista Teodoro Crisólogo, economista del IPE, el Instituto Peruano de Economía. Muy amable. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.